escuchamos la historia de Corea, de Paul Yonggi Cho. Me recuerdo que se mencionaba mucho la iglesia de Corea, todo lo que se dice sobre esa iglesia de 1 millón de miembros. Escuchamos la iglesia como la iglesia Saddleback de Pastor Rick Warren en Estados Unidos, que tiene miles de miembros. Escuchamos testimonios de iglesias que tienen miles y miles de miembros, pero a pesar de esto, los pastores seguimos utilizando los mismos métodos para crecer y seguimos utilizando las mismas estrategias y no nos damos cuenta que estamos trabajando mucho y logrando poco. No es lo mucho que tú trabajes, es lo efectivo que tú trabajes lo que te va a llevar al crecimiento. Tú puedes orar mucho, tú puedes ser un hombre de Dios, de ayuno y de oración, eso es incuestionable. Tenemos hombres y mujeres aquí en esta zona que son de un testimonio incuestionable, intachable, oran, ayunan, buscan a Dios, pero eso no es suficiente para que tu iglesia crezca. No es suficiente que ayunes y ores solamente, necesitas una estrategia. Diga conmigo, estrategia. Entonces vamos a socializar esto con ustedes. Lo primero que vamos a indicar con respecto a este punto es: ¿por qué movilizar la iglesia hacia los grupos pequeños? ¿Cuál es la razón de esto? Y vamos a hablar un poquito del fundamento bíblico de esto. Hay un fundamento de la Escritura, que es lo primero que queremos tratar. A pesar de que la Escritura tiene suficiente evidencia y fundamento bíblico para decir que es la estrategia de Dios, de la iglesia, que se le fue dada a la iglesia, a pesar de esto, de toda la evidencia bíblica que hay, muchos pastores entienden que eso no es bíblico, que eso no es de Dios, y que eso es un programa que alguien se inventó, o que eso es una moda de algunas iglesias, o que es una corriente neoliberal que ha tratado de utilizar esa herramienta. Pero decirle algo, no hay más nada más mentira más grande que eso. Las células, los grupos pequeños, no son una cosa que se inventó un pastor en Estados Unidos o que se inventó Paul Yonggi Cho en Corea. Es un asunto de la palabra de Dios, es una estrategia bíblica y se lo vamos a demostrar. Y no hay una verdad más grande que esta que está en su pantalla. Lo que Jesucristo dijo, que donde están, ¿cuántos? Miles, 500, 2 o 3, donde hay un grupo pequeño reunidos en el nombre de ¿quién? En el nombre de Jesús, ahí está Dios. No podemos creer que Dios solamente habita o que se mueve en la iglesia cuando está el grupo grande. Donde hay un grupo pequeño, ahí también está Dios. Y no es verdad que solamente Dios quiere moverse y que solamente Dios se agrada cuando está la congregación grande. Dios también se agrada cuando hay grupos distribuidos en toda la ciudad que adoran y bendicen el nombre del Señor. Amén. Otro fundamento que tenemos en la Escritura está en Hechos capítulo 2, versos 46 al 47. La Biblia dice que la primera iglesia perseveraba unánime cada día en el templo y partiendo el pan, ¿dónde? ¿Dónde? Casas. ¿En dónde? Las casas. Ok, si eran las casas, se suponía que no eran grupos grandes, eran grupos pequeños. Yo me preguntaba, ¿cómo es posible que Pedro, después del primer sermón, que se convierte en 3,000 personas, ¿dónde los pastoreaban? ¿Cómo los atendían? ¿Cómo los discipulaban? ¿Qué hacían con esa gente? Sencillamente, tenían que distribuirse en casas y asignar a líderes la responsabilidad de seguir multiplicando la obra del Señor. Le voy a decir un testimonio. Yo, en una ocasión en la iglesia, nosotros hicimos 12 campañas evangelísticas, una por mes. Cuando nos reunimos con el liderazgo, a finales del año, para evaluar lo que pasó, nos dimos cuenta que solamente habían 3 personas en la iglesia como resultado de esas 12 campañas, una por mes. Los equipos se rompieron, la batería no servía, el piano no servía. Yo creo que tengo de tanto cargar cosas y un dolor en la espalda me dio, y cargando tarima y todo eso, no teníamos resultado. No me hable de campaña porque de campaña sé yo. Si usted me habla de campaña, yo sé de campaña. ¿Cuál era el problema? Que no teníamos un sistema para nosotros consolidar a la gente que se convertía. Milagros, sanidad, liberación, guerra espiritual, oración, ayuno, monte. No me hable de eso, que de eso sé yo. Ahora, ¿de qué es lo que le estoy hablando? Eso es importante, pero si no tenemos un sistema
si no tenemos un sistema de seguimiento de la gente, si no tenemos un sistema de que tenemos a nuestro liderazgo trabajando, todo eso se pierde. Y es bueno, es importante, pero se pierde el fruto de la evangelización. Ahora comenzamos a hacer este trabajo. Pregúntenme cuántas campañas hemos hecho. Pregúntenme cuántos predicadores yo he invitado. Y la iglesia tiene casi 200 miembros solamente haciendo eso. Y no he invitado predicadores, no he invitado profetas, y son buenos los predicadores y los profetas. Ahora, cuando yo invito a un predicador ahora, yo sé que cuando se convierte una persona, tengo una célula para referir a esa persona. Si vive en un barrio y allá tengo una célula y se convierte a alguien, ya yo sé a dónde voy a llevar ese nuevo creyente para que él reciba atención, y sé a qué líder le voy a entregar un teléfono para decirle, dale seguimiento a esa persona en su célula. ¿Están conmigo? ¿O se me están durmiendo? Ok. Ahora necesitamos de esta estrategia, la estrategia de las casas. ¿Qué dice la Escritura? Que con este método el Señor añadía cada día a la iglesia lo que habían de ser salvos. Era un método natural, se trabajaba en las casas y naturalmente la gente se acercaba a las casas. Hay personas que yo nunca los he visto pasando por la puerta de la iglesia, pero sí los he visto en fotografías que me mandan los líderes en muchas de esas casas, en un ambiente informal, con un cafecito, con un juguito. La gente lo lleva y escucha la palabra de Dios. Pero nosotros tenemos la mentalidad que tenemos que cambiar, que queremos que la gente vaya a la iglesia, y no es que la gente vaya a la iglesia, es que la iglesia tiene que ir a la gente. Gracias, Juan. No es que la gente venga a la iglesia, es que la iglesia vaya a la gente. Ahora sí, ok. Entonces, Hechos capítulo 5, verso 42. Todos los días en el templo. ¿Y por dónde? Por las casas. Volvemos a hablar de las casas. Las casas eran un punto estratégico para la iglesia. No cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Enseñaban sobre Cristo y predicaban sobre Cristo. Yo quiero que usted se concentre en la palabra templo aquí. Quiero que aclarar esta parte aquí, porque muchos se confunden. Esa palabra templo que ustedes ven ahí, no es un templo que construyó la iglesia primitiva. No es un templo que Pedro, que Juan, que los apóstoles dijeron, vamos a reunir fondos para construir este templo. Ese templo que está ahí, ¿cuál es ese templo? Quiero que me digan. ¿Cuál templo? Pues dice que todos los días en el templo. ¿Cuál templo es el que habla en Hechos capítulo 5, verso 42? ¿De qué templo habla? ¿Ah? El templo de Moza. ¿Cuál es el templo? Debe ser el templo, la iglesia, el lugar donde se reunían los judíos. Exactamente, pastor. La iglesia primitiva no construyó nunca un templo, ni va a encontrar usted una evidencia bíblica donde diga que ellos construyeron un templo. Este es el templo que le reedificó Roma a los judíos. Recuerden que el primer templo de Salomón fue destruido. Este fue un segundo templo. Y este segundo templo era el sitio de adoración. Allá era que estaba el sumo sacerdote. Recuerde que en ese tiempo todavía estaba el sumo sacerdote, estaba todavía los sacrificios. En ese tiempo todavía había un templo, pero no fue un templo que construyeron los cristianos de la primera iglesia. Era un sitio donde ellos iban a persuadir a la gente de que Cristo había venido, que murió por el pecado y que resucitó al tercer día. No fue un templo como el que nosotros vemos hoy. Mucha gente lee el pasaje y dice, sí, tenían una iglesia, tenían un templo. Ellos no construyeron ningún templo. Ese era el templo que ya existía, donde se reunían los judíos, ellos iban allí. Ahora, iban al templo a persuadir a la gente, a convencerlo, pero en las casas los discipulaban. Amén. Ahora, ¿usted sabe cuándo fue que se metió el diablo en la iglesia? Cuando Roma le prestó los templos paganos a la iglesia. Y la iglesia se metió a los templos y comenzaron a adorar en los templos. Y dejaron la casa y perdieron la esencia que Cristo mandó a que tenía que hacerse. Eso fue lo que pasó. Ahora, la iglesia primitiva inició con grupos pequeños. Hechos capítulo 16, versículos 30 y 33. Después de sacarlo, dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Eso se está refiriendo al carcelero de Filipo que tenía a Pablo preso. Entonces ellos respondieron, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tú qué.
La casa era interesante, era el objetivo, era la casa, meterse a la casa. Porque ¿qué iba a pasar en la casa? Oiga bien. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y el carcelero los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas y enseguida fue bautizado con todos los suyos. Ahí se levantó una iglesia. ¿Cuánto quiere levantar iglesia? No comience alquilando edificios. No comience buscando equipo de sonido. No comience, sáquese eso de la mente. Comience con una casa. La iglesia de Juan de Herrera, donde yo pastoreo ahora mismo, comenzó en una casa. Y estoy convencido que todas las iglesias que ustedes pastorean, también comenzaron en casa. Amén. Entonces, ¿por qué razón? ¿Por qué razón seguimos cometiendo el error de que pensamos que para poder plantar una iglesia necesitamos que el concilio, que la organización me alquile un lugar, que yo tenga silla, que tenga sonido, que tenga equipo? Todo esto es un aparataje. Lo que Dios quiere son las almas. Amén. ¿Está conmigo? ¿Qué hacían en las casas? Cosas sencillas, no complicadas. Dice en Hechos 2:42, ¿qué hacían en las casas? Ese grupo que se convirtió en el libro de los Hechos, capítulo 2, al final nos dice qué hacían. Perseveraban. Eso quiere decir que lo hacían continuamente. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Número 1, doctrina, enseñanza de la palabra. Número 2, en la comunión unos con otros. Número 3, en el partimiento del pan. Y número 4, en las oraciones. Si eso lo hacen se puede hacer en una casa, esas 3 cosas que están, esas 4 cosas. Entonces eso es una iglesia ya. No, ahí no dice que tocaban tambora, que tenían un ministerio de adoración, un ministerio de alabanza, no tenían proyectores, no tenían nada. Lo único que tenían era el corazón para servir al Señor. Y eso era una iglesia. Entonces tenemos que cambiar el concepto de iglesia. Incluso tú, pastor, tú piensas que tú tienes que tener el grupo Hillsong en tu iglesia. Eso es mentira. Tú no tienes que tener el grupo Hillsong. Tú lo único que tienes que tener es la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones. ¿Qué hacían? Doctrina, enseñanza, se enseñaba la palabra. ¿Qué hacían? Comunión unos con otros, eso es amistad. Ahí la palabra que se utiliza en el griego es koinonia, que significa amistad, compañerismo. Hay mucha gente en la iglesia que no tiene un amigo en la iglesia. Mientras más grande es la iglesia, más se pierde una persona dentro de esa iglesia si no tiene un grupo pequeño. Si tú quieres crecer, tienes que pensar en grupos pequeños, porque la gente tú no lo vas a poder atender. No puedes ser amigo de todo el mundo. Andrés tiene gente en su iglesia que no la conoce bien todavía. Pero ¿quién la conoce? La gente de sus grupos pequeños. En mi iglesia yo tengo personas que yo no la conozco. ¿Quién la conoce? La gente que trabaja con ellos en los grupos pequeños. Si no descentralizamos la iglesia, si no pensamos en grande, si no dividimos el trabajo, la iglesia no va a crecer. Si seguimos haciendo culto y seguimos haciendo actividades y eventos y conciertos y no hacemos lo que Dios dice que tenemos que hacer, no vamos a crecer nunca, hermano. La iglesia no va a crecer nunca así. ¿Dios está hablando con alguien aquí? Yo siento la presencia de Dios también. No necesariamente tiene que ser, ¿verdad?, un profeta, pero yo creo que esto es de Dios, hermano, y hay que hacerlo. Jesús nos envió a ir y a ser discípulos, no a invitar a la gente a la iglesia. ¿Qué fue lo que dijo que tenemos que hacer? Ir, no invitar, ir. Ir quiere decir que yo tengo una responsabilidad, yo tengo un rol que tengo que jugar, de ir donde está la gente. Por tanto, vayan y hagan ¿qué? Hagan discípulos. No le digo que hagan miembros, no le digo que hagan adeptos, no le digo que hagan adeptos o gente que se integre a una secta. Lo que dijo fue que vayan a discipular a la gente. Y para poder discipular hay que ir a las casas. Amén. Ok, entonces esto es el fundamento bíblico. La segunda razón por la cual hay que trabajar con grupos pequeños es la necesidad de discipulado, de discipular a la gente en grupos pequeños. Yo quiero que ustedes piensen en esto.
Una de las debilidades más grandes de nuestras iglesias es la incapacidad de retener el fruto del evangelismo. Quiero que piensen en eso. Y quiero que me digan si es cierto o no es cierto. Que una de las debilidades más grandes que tenemos como iglesia es que no retenemos el fruto del evangelismo. Yo quiero que ustedes me digan algo. ¿Se convierte la gente en su barrio? Levanten la mano. ¿Se convierte la gente? ¿Cuántos cuadernos no se han llenado de nombres de personas cuando hay campañas evangelísticas? Andrés, tú y yo que hemos estado en San Juan, en honor a Dios, por ejemplo, la última, una que se hizo grande, una campaña masiva que se hizo. Se llenaron cuadernos y cientos de personas se anotaron ahí. ¿Dónde están? No están en las iglesias. ¿Por qué razón? Porque no se discipularon. Y usted, pastor, usted no puede discipularlos a todos. Usted necesita gente que discipule. Y por eso es que los grupos pequeños son necesarios, porque el grupo pequeño es un lugar de atención personalizado para el nuevo creyente. El nuevo creyente tiene amigos, tiene contactos, tiene relaciones, memoriza nombres, se celebran cumpleaños. Tiene eso es lo que hace que sea atractivo para el nuevo creyente. Es decir, no sabemos discipular efectivamente. Hermanos, mientras los pastores sigamos pensando que el discipulado es una clasecita que yo doy un día en la semana en la iglesia y que yo invito a los nuevos creyentes para adoctrinarlos, para bautizarlos, vamos a seguir rodando en el desierto. ¿Usted cree que usted tiene que discipular? Usted es el pastor de la iglesia, usted tiene que discipular a todos los que llegan a la iglesia. Usted no lo puede hacer. Usted seguirá pastoreando una célula de 50 personas en su barrio. Usted es un pastor de célula todavía. Pero si usted no descentraliza el trabajo, si no prepara líderes, si no los capacita y los empodera para que ellos discipulen a los nuevos creyentes, usted seguirá siendo pastor de una capilla. Eso duele, pero tengo que decírselo. ¿Ah? Usted va a seguir pastoreando 50 gente, eso todavía es una capilla, hermano. Yo no sé si es porque yo he visto tantos videos de Centroamérica, iglesias grandes, iglesias de 2,000, de 3,000, de 4,000 y se me metió eso en la cabeza. No sé si yo me estoy volviendo loco. Pero ¿cómo es posible una iglesia que tiene 30 años y tiene 30 miembros? Un miembro por año. ¿Qué es eso, hermano? Algo está mal, algo está mal. Algo está mal, y lo que está mal es que no tenemos estrategia. No es que está orando mucho, no es que el pastor esté en pecado, no es que la comunidad es difícil, es que no tenemos una estrategia, hermano. Y la estrategia ha estado en la Biblia todo el tiempo, pero no queremos abrir los ojos. Tenemos que abrir los ojos hacia eso. Ahora piense en la parábola del avestruz. Yo tomo esto como referencia para referirme a la iglesia. En Job capítulo 39, versos 13 al 17 dice: ¿diste tú hermosas alas al pavo real, o alas y plumas al avestruz, el cual desampara en la tierra sus huevos y sobre el polvo los calienta? Usted sabe que el avestruz no se sienta sobre los huevos, sino que hace un hoyo en la arena del desierto caliente, los tapa y se va, y desampara a sus hijos prácticamente. Y así mismo hacen las iglesias. Yo le predico la palabra, yo le enseño acerca de Cristo, y luego te digo, sálvate como tú puedas. Oiga lo que hace el avestruz también. Y se olvida de que lo pisará el pie y que lo quebrará la bestia del campo. Se endurece para con sus crías como si no fuesen suyas, no temiendo que su trabajo haya sido en vano, porque le privó Dios de sabiduría y no le dio inteligencia, dice Job. El avestruz, porque no tiene sabiduría ni inteligencia, desampara sus huevos y se va. Ahora, ¿somos nosotros avestruz o somos creados a la imagen de Dios? ¿O tenemos inteligencia? A veces en las acciones que hacemos no parecemos que tenemos inteligencia, porque ayunamos por la campaña, oramos por la campaña,
promovemos la campaña, alquilamos equipo de sonido, invitamos un evangelista, hacemos todas esas cosas. Trabajamos mucho y logramos poco. ¿Por qué? Porque después de que la gente se convierte, no tenemos un sistema. Lo que le estoy hablando de la importancia de los grupos pequeños es que es un sistema bíblico, saludable, para darle seguimiento a los nuevos creyentes. Y trabajar con ellos desde su casa. Y si usted lo desampara después que nacen, usted no hizo nada, usted solamente se cansó. Como yo me cansaba también. Cansado todo el tiempo. Yo sé que hay muchos pastores que trabajan mucho y logran muy poco. ¿Por qué? Porque les falta una estrategia. Ahora, los beneficios. La tercera cosa es los beneficios de los grupos pequeños. Permiten el desarrollo del liderazgo de la iglesia. Número 2, nos ayudan a pastorear. Y número 3, mejoran la enseñanza. Este punto número 1 es el desarrollo del liderazgo. Es vital para una iglesia. Su iglesia y sus líderes, usted no va a tener líderes en su iglesia si no tiene responsabilidad. Cuando un líder tiene responsabilidad de un grupo pequeño, es ahí donde crece verdaderamente. La razón por la cual usted tiene miembros en su iglesia dándole problemas es porque usted no le da trabajo a esos miembros. Le repito de nuevo. La razón por la cual usted tiene gente en su iglesia que le dan problemas a usted es porque usted no le da trabajo a ellos que hay. Un creyente ocupado en la obra del Señor no tiene tiempo para chismear, para criticar al pastor, para murmurar y para meterse en lo que no le importa. Pero como usted tiene un grupo de gente sentado ahí dándole pasto y diciéndole todos los domingos que Dios está contigo, pero no le saca la silla de abajo para que se vayan a hacer la gran comisión. Ellos también gordos y robustos, pero son gordos y robustos para debatir contra usted. El pastor no predica bien, el pastor se le fue la unción, aquí algo está pasando. Pero cuando él tiene un grupo a su cargo, que él tiene que preparar su sillita en un patio y esperar que llegue la gente, y sabe lo que cuesta una alma para que llegue a los pies de Cristo y luego tener que trabajar con ella, entonces es ahí que se convierte en un verdadero líder. Pero mientras tú le estés dando mensajecitos motivacionales el domingo, Dios está contigo como poderoso gigante y no temas, qué sé yo. Olvídese de eso, hermano. Jesucristo tuvo 3 años con los discípulos y después de 3 años lo mandó. Este tiene el Espíritu Santo, ya tiene la doctrina que les enseñé. ¿Ahora qué? Sácale la silla de abajo. Incomódalo, que salgan a buscar a la gente y te van a dar menos problemas. El trabajar en grupos pequeños desarrolla el liderazgo y le da madurez al liderazgo. Porque hay gente que no madura nunca en la iglesia. Porque no tiene responsabilidad con nadie. Hay hermanos que me dicen sinceramente ahora que están pastoreando grupos, me dicen, pastor, ahora es que yo lo entiendo a usted. Cuando está nublado que no llega nadie. Y yo con toda mi silla arreglada y mi café preparado para que vengan y no llegan. Digo, así se siente el pastor cuando yo no voy a la iglesia. ¿Ah? No, pero sígale usted pasando pañitos de agua tibia y no los incomode, no los inquiete, no los mande afuera. Primero, no van a crecer ellos, tampoco va a crecer la congregación, no va a crecer el reino de Dios, que es lo importante. Y lo más vital, no se van a salvar las almas. Nos ayuda a pastorear. Porque hay cosas que yo como pastor puedo hacer, pero mi líder de grupo pequeño, yo le llamo pastores para que se sientan pastores. Los pastores de grupo pequeño, yo les digo, ustedes tienen que, todo asunto pequeño, trátenlo ustedes, y cuando hay algo que ustedes no puedan manejar, me lo dicen a mí que yo lo trato. Eso fue lo que Jetro le dijo a Moisés. Si tú te quedas juzgando a este pueblo desde la mañana hasta la tarde, y metiéndote en todos los chismes y los reos que esa gente tiene, tú te vas a morir, le dijo Jetro a Moisés. Ahora, todo asunto pequeño que se lo lleven a ellos y tú preocúpate por los asuntos grandes. Eso es. Esa era la misión. Amén. Mejora la enseñanza. ¿Cuántos son maestros aquí? Levanten la mano los que son maestros. Ok. Muy bien. No sé por qué en la escuela entendemos el principio, pero en la iglesia no lo entendemos.
los que somos pastores y somos maestros, entendemos el principio de dividir la gente en grupos pequeños en la escuela, pero en la iglesia no entendemos el principio. Es el mismo principio. La gente siempre aprenderá más y mejor mientras el grupo sea más pequeño. Yo no sé cuántos maestros aquí han tenido la oportunidad, la bendición de tener 40 muchachitos en un aula brincando. Y más de ahí. Porque es que la educación en nuestro país lamentablemente no funciona como debe funcionar. Y siempre viven comparándonos con otros países de fuera, diciendo que aquí la educación no sirve, que no funciona. Claro, ¿cómo no va a funcionar? Si en esos países de Europa un docente trabaja máximo con 12 muchachitos en un aula, le puede corregir la tarea a todos, tiene un trato personalizado con todos, se puede memorizar el nombre de todos en una semana. En una semana se memoriza el nombre de todos, hasta cuando ven a ver el primer día. Ahora, yo tengo 40 muchachitos y yo nada más digo, tú eres el número 1. No hay trato personalizado en un salón de clase con 40 niños, no hay. Y cuando llega la hora de corregir examen, usted dice, mejor no doy examen, porque si doy examen me voy a estresar demasiado. Déjame poner un trabajo práctico mejor. Porque usted sabe lo que es corregir un examen de 50 preguntas, una por una. Y son 40 muchachos, ¿cuántas preguntas tiene que corregir? Ahora, lo sabemos bien en el salón de clase, porque yo soy profesor. Pero no lo sabemos en la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué no aplicamos el mismo principio? Si tengo un maestro de un grupo pequeño, él puede corregir cosas más fácil que cuando está el grupo grande. Aclarar dudas. Ellos hacen preguntas en el grupo pequeño, se expresan en el grupo pequeño. Hay oportunidad para que todos participen en el grupo pequeño. Sinceramente, pastores, ¿creen ustedes que su congregación el domingo en la mañana o en la tarde cuando ustedes predican, creen ustedes que ellos absorben el mensaje que ustedes le predican? Todavía usted está confundido, ¿verdad? Usted está muy confundido. ¿Usted sabe por qué no absorben el mensaje que usted le predica? Ni el texto bíblico ni nada de eso. Y hasta, se le olvida hasta el tema que usted predicó. ¿Sabe por qué? Porque ellos no participan cuando usted habla. Por ejemplo, ahora mismo ustedes son oyentes pasivos. Hay ideas rápidas que están saliendo por la mente y hay inquietudes y hay preguntas que ustedes tienen ahora mismo que quieren hacerlas. Cuando ustedes las hacen, entonces es ahí que ustedes aprenden. Ahora lo único que ustedes están haciendo es recibiendo lo que yo estoy dando a ustedes, pero nadie participa, nadie dice nada, nadie puede hacer una pregunta, no tiene una inquietud porque no tenemos tiempo, por asunto de tiempo. Ahora, en el grupo pequeño, si tú predicas el domingo, ¿qué es lo que hacemos en la congregación? Yo predico un mensaje el domingo, pero puedo darle el material al líder del grupo pequeño en la semana y digo, mire, ese fue el mensaje que yo prediqué, quiero que tú vuelvas y lo recapitules en el grupo pequeño. Y ahí es que la gente va a comentar el mensaje, ahí es que la gente va a hablar sobre el mensaje, ahí es que la gente va a hacer preguntas sobre el mensaje, ahí es que la gente va realmente a aprender lo que yo quise enseñar el domingo en el culto. Amén. La enseñanza se mejora. Vamos a irnos rápido ya. El grupo pequeño ayuda a discipular efectivamente, eso ya lo hemos dicho. Se expande el área de alcance de la iglesia. Yo tengo grupos, gracias al Señor, tenemos grupos, no soy yo solo. Tenemos grupos en Juan de Herrera, en lugares que la gente no puede ir a la iglesia. Pero un líder va allá, una vez a la semana. Esa gente está muy lejos, pero tiene un grupo. Y yo digo, eventualmente se van a convertir y tienen que convertirse en una iglesia, porque quedan demasiado retirados de la iglesia. Están creciendo, están en etapa de crecimiento, de desarrollo, pero eventualmente, ustedes hablan de capilla, algunos tienen, de esos grupos ya tienen ya 50 personas. Y para un pastor ya, hay pastores que se apresuran. Ah, ¿es una capilla? No, yo no estoy apresurado por declarar la capilla todavía, pero ya tienen la categoría de una capilla. No tienen templo, no tienen silla prestada, no tienen banco, no tienen nada de eso, pero si la pusiéramos en categoría de capilla, ya fuera una capilla. Pero eventualmente se van a convertir en una iglesia. Si siguen ese mismo proceso de discipular, de invitar, de evangelizar la zona, van a seguir multiplicándose.
Ahora, yo no puedo llegar allá, pero la célula es un brazo de la iglesia en esa comunidad. Amén. Y si se convierte alguien de esa zona, ¿a dónde usted cree que yo lo voy a referir? ¿A dónde? ¿A dónde lo voy a enviar? A esa célula que está ahí. La iglesia crece naturalmente. Quiero que pensemos en esto. Quiero que vean su pantalla. Eso es un pensamiento. Las iglesias que crecen no son las que oran. Escuche esto. Mucha gente piensa que si tú oras mucho, tu iglesia va a crecer mucho. Ahora, son las que se dedican a evangelizar a los no creyentes con el evangelio, ¿verdad? Evangelizar con el evangelio, valga la redundancia, y a discipular a los creyentes para que se multipliquen. Los testigos de Jehová oran, pero ellos están haciendo eso. Evangelizan y entrenan, evangelizan y entrenan. O no digo que evangelizan, ellos dicen que son publicadores, publican y entrenan, publican y entrenan. Y el domingo, su escuela del domingo es una escuela para entrenar a la gente. ¿Y saben qué hacen ellos? Hacen drama en la iglesia, cómo evangelizar, hacen un drama. Yo soy el inconverso y tú eres el que viene a predicarme. Y hacen ese ejercicio en la iglesia. ¿Cuántas de las iglesias evangélicas hacen eso? Ninguna. Dejamos eso a la voluntad. El que tenga el deseo que evangelice, el que pueda que evangelice. Pero no, por eso no crecemos, porque el crecimiento debe ser planificado, no inventar. Amén.